La historia de Ramón Cela es la de un soñador que ve cumplidos sus ideales. Fue hijo único, pero en sus sueños de niño siempre hubo espacio para los demás. Ha sido testigo de la España más necesitada en la que él no cruzó sus brazos. La fotografía, el deporte, la poesía, la Cruz Roja, son solo algunos recuerdos de su vida que, como sus instantáneas, brillan con luz propia en el acervo cultural de la comarca del Bierzo. Hoy charlamos con un ser humano universal. Hoy charlamos con Ramón Cela López. Ramón Cela López, gracias por atendernos. De nada, aquí estoy siempre para serviros y para lo que necesitéis. Ramón Cela nació en junio de 1940, la primera primavera después de la guerra. Era hijo único, además, fue hijo único. ¿Cómo era? ¿Qué recuerda de esos primeros años de la vida, en una Villafranca de posguerra? Bueno, yo te voy a decir que yo tengo unos grandes recuerdos, muchos recuerdos. Muchísimos recuerdos porque, no sé, debe ser la edad, pero siempre me acordé de cuando yo era muy crío porque hay cosas que se quedan grabadas en el corazón. Entonces yo viví una niñez un poco fastidiada. La gente sí me quería, yo me sentía querido y demás, pero llegué a tener 12 años y sucedieron muchas cosas. Antes de los 12 años habían sucedido muchas cosas. Yo, que había nacido hijo único, tuve la gran suerte para mí, no para Conchi, que es mi hermana, mi prima hermana, es mi hermana. Bueno, pues tuve la gran suerte de que formara parte muy íntima de toda mi familia. Mi padre la quería con locura, mi madre, bueno, ya mucho más. Y yo, pues claro, ya no era hijo único, pero me sentía tan feliz, que desde entonces yo creo que he sido una persona muy afortunada. Yo empecé a trabajar a los 12 años. No pudiste estudiar, ¿no? No, no pude estudiar. La dureza de aquel tiempo, ¿no? Ya no solamente era la dureza del tiempo, sino porque mi padre había estado 20 años en Cuba y cuando llegó aquí pues cogió una artritis reumatoide tremenda y que le tenía prácticamente medio año en la cama. Entonces alguien tenía que atender un pequeño bar que teníamos aquí en la plaza, hoy desaparecido, muy pequeño, y era de lo que vivíamos. Mi padre me había enseñado que había infinidad de cosas, porque él había viajado muchísimo por el extranjero. Mi madre exactamente igual. Mi madre había estado 5 años en Cuba, había estado después en los Estados Unidos, es decir, que a mí me contaban que había otro mundo, que no era este mundo en el que estaba yo viviendo. Así fue como, ¿no? Poco a poco, pasando una adolescencia fantástica en el río Burbia con mis amigos, que hoy algunos ya desgraciadamente no están y les echo de menos porque todos nos queríamos los del otro lado del puente, los de la plaza, los del castillo, todo el mundo en Villafranca se quería, la juventud se quería, sí. Tanto chicos como chicas, todo el mundo, pensar como pensara, pero todo el mundo se quería, algo que no veo ahora. Te acercaste al mundo del arte y la fotografía siendo muy chaval, ¿no? No ibas a clase, pero ibas a aprender de la vida con un artista. Sí, claro, bueno, ya te digo, yo he nacido con mucha suerte en la vida, porque mis padres, sobre todo mi padre, era muy amigo de Norberto Beberide, y yo le decía, voy a ver a Norberto, y Norberto, bueno,
pues no sé, me acogió con los brazos abiertos y llegó un momento en que yo entraba en su casa sin llamar. Norberto Beberide para mí fue una de las cosas más importantes que tuve en mi vida. Él me enseñó infinidad de cosas. Me enseñó algo que es importantísimo, a no hacer caso a lo que diga la gente de ti. Porque a él le gustaba que le dijeran que estaba loco. Y a mí me gusta que me digan que estoy loco. Sí, porque no hacemos lo que hacen los demás, porque hacemos lo que en ese momento sentimos. Y Norberto se sentía también un ser libre, era un hombre fantástico. No vuelve a nacer en Villafranca a otra persona como Norberto Beberide. Y yo no salía de su casa, yo veía cómo pintaba, yo quería ser pintor. Pero llegó un momento en que él me dijo, pero si no sabes coger un pincel, si parece que estás pintando una pared, haz otra cosa. ¿Y ahí apareció la fotografía? ¿Apareció la fotografía ahí? Claro, porque Norberto sabía de todo. Y Norberto me dijo, ¿por qué? ¿Qué es lo que tienes en casa? A ver. Y yo le dije, pues mira, Norberto, tengo una cámara de estas de cajón que trajo mi madre, que había comprado en Nueva York, y yo me gusta mucho coger la cámara y unos carretes y los miro así al trasluz. Son unos negativos muy bonitos. He desgraciado muchos, pero bueno, me gusta. Dice, empieza a hacer fotografías. Y yo empecé con aquella cámara de 6x9 a hacer fotografías, una cámara de cajón que se miraba así. También conociste al amor a través de la fotografía. Seguramente que la que fue tu primera esposa, tienes muchas fotos, ¿no? Sí, claro. Era la chica más guapa del contorno. A los 16 años yo empecé a hacer intercambios culturales con chicos y chicas francesas. Y bueno, cuando vas a Francia tienes 16, 18 años en aquella época del twist y todas aquellas cosas. Bueno, uno se enamora 40 veces. Y de las 40 veces, 40 francesas me dieron puerta enseguida. Aquello era muy fácil. Era muy fácil enamorarse y muy fácil de que te dijeran bye bye. Para conquistar a la chica que era de Corullón, y es de Corullón, pues no se me ocurrió otra cosa que coger a los amigos de Ponferrada, que eran unas personas extraordinarias, Ignacio Fidalgo, Piensos, Viloria, Andrés Viloria, bueno, Paco González, me estoy olvidando pero bueno, ahora me acordaré. Y dijimos, bueno, vamos a hacer la fiesta de la poesía, porque antes ellos y yo habíamos hecho 2 fiestas de la poesía, pero la vamos a hacer en Corullón. Y la hicimos en el Alto de Corullón, y aquello resultó un éxito tremendo. Entonces me di cuenta y dije, aquí hay que hacer una cosa muy buena. Centro de Iniciativas y Turismo. Y creé el primer Centro de Iniciativas y Turismo de la provincia de León. Porque claro, había que buscar un respaldo para hacer una fiesta de este tipo. Y ya hice el Centro de Iniciativas y Turismo, la primera fiesta de la poesía ya en Villafranca, y aquello ya empezó a funcionar muy bien. Pero yo tenía que trabajar, tenía que sacar el negocio adelante. Claro. Y trabajamos, mi mujer y yo, trabajamos como locos, haciendo, pues trabajando juguetes en invierno y libros, y en verano pues souvenirs y montones de cosas. Luego se me ocurrió hacer piragüismo. Y entonces hice el Club Piraguas Villafranca. Y hacíamos las pruebas de piragüismo valederas para el Campeonato de España de Aguas Bravas. Al final, bueno, pues el Club Piraguas Villafranca le daba sus chicos, los participantes que teníamos allí, los chicos que estaban integrados en este equipo, se los dejábamos a León para que León participara en el Sella y demás. Un hito en tu vida también es la creación, la fundación de la Cruz Roja en Villafranca, ¿no?
Eso Sí, es un bueno. hito importante en la vida. Para mí fue muy importante y creo ¿Sobre qué que año, para recordar al espectador, aproximadamente? sobre el 76 creo que fue. A punto de llegar a la democracia, justo, en esa Sí, frontera, ¿no? sí, 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 fue en esa frontera. Pero hubo un personaje, Luis Bacariza, que me quería muchísimo y yo a él le apreciaba porque era un hombre extraordinario. También era un fuera de serie, era un personaje increíble. Y me dijo, mira, Ramón, nosotros ya no podemos más en Ponferrada, tenemos un pequeño puesto en el Monte Arenas, pasaba la carretera por allá, hay muchísimos accidentes y necesitamos algo en Villafranca, crea algo en Villafranca. Y empecé a hacer la Cruz Roja en Villafranca, pero en este pueblo para hacer algo tienes que coger la bandera y ser el primero en ir adelante y luego el resto del pueblo va detrás de ti. Y empezamos a hacer la Cruz Roja. Entonces empezamos la Cruz Roja, pero con nada. Con nada, Hicimos el primer puesto de la Cruz Roja, serio, y propiedad de la Cruz Roja, con 35.000 pesetas, algo que al poco hubo un señor aquí en Villafranca que me ofreció 90 millones de pesetas. Es decir, que si yo accedía a venderle eso, él me daba 10 millones más para mí. Había gente loca también, como no iba a haberlo. Y luego hicimos el primer helipuerto de la provincia de León. Sí, 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 sí. Aquí, claro, se necesitaban helicópteros porque entonces nevaba. No como ahora esto no es nada. Y había que llegar a los pueblos. Y pasó algo muy, muy grave. Te emocionas. ¿Qué es lo que ocurrió? Contémoselo a los espectadores, Estela. Espera. ¿Qué ocurrió? ¿Fue por mala suerte? ¿Qué es lo que pasó? No. Bueno, a ver, ya, perdón. No tengas problema. Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues había... En los pueblos nada más quedaban mujeres y niños, ancianos, no, y mujeres tampoco quedaban, solamente... La inmigración se llevó a la gente Se llevó joven. a todo el que tenía manos para trabajar, se los llevó al extranjero. Y nosotros teníamos que socorrer a aquellos niños desamparados, que pasaban hambre, que pasaban frío, a aquellos ancianos que no tenían nada. Algunos se nos murió de frío. La dureza de aquellos tiempos, Estela. Sí, porque con todo eso vino la época de la heroína. Y viste mucho sufrimiento, claro. Querías ayudar a los jóvenes que sufrían, ¿no? Con la droga, ¿no? Un momento. Bueno, llegó la época de la heroína, hubo que ayudarles a Isaac Núñez, hubo que recoger muchísimos chicos y chicas jóvenes de todo el Bierzo, pero la gente se moría en los pueblos. Los niños tenían escuela hogar, sí, pero había otros que no podían venir a escuela hogar y había que socorrerles, pasaban frío. Entonces nos dedicamos con una roulotte que me regalaron, una roulotte nueva, a pedir ropa en Ponferrada. Y esa ropa a las chicas de Villafranca y los chicos, que se lo debo todo a ellos, trabajaron, tenía 100 y pico de chicos y chicas de Villafranca y trabajaron como locos día y noche. Yo aproveché que sabía francés y me puse a escribir una carta, y le escribí una carta al presidente de la Comunidad Económica Europea, cuando eran 5, Cuando eran 5. pidiéndole
sí, pidiéndole los excedentes, que me dieran unos pocos de excedentes, ya nada más pedía 200 kilos de excedentes. Pero como me iban a quitar el 10%, no me iban a mandar 20 kilos. Puse 2000, escribiendo a máquina, y luego le puse una coma, 00. Pasó un mes, no pasó nada, no me contestaron, dije, bueno, pues por lo menos perdí nada más el sello. Y al cabo de 2 meses me llamaron del gobierno civil que fuera inmediatamente allí, porque llegaban 10 camiones de víveres, no, perdón, 20 camiones de víveres desde la Comunidad Económica Europea. Aquello se armó un lío tremendo. Y entonces tuve que ir a León, así como estaba, y allí me estaba esperando pues toda la plana mayor de León, presidente de Diputación, alcalde de León, Morano Más, el presidente de la Cruz Roja, todo el mundo diciendo, ¿pero qué has hecho aquí? ¿Pero qué demonios pasa aquí? Y yo creí que había sido un problema diplomático, y llegué allí y dijeron, es que hay aquí un telefax, léalo usted. Y lo leí, y me acuerdo como ahora que decía, el presidente de la Comunidad Económica Europea, Jean Delors, ve con muy buenos ojos su petición y le manda los 200.000 kilos de alimentos que usted nos ha pedido. 200.000. Tuve que dejar la Cruz Roja porque mi presión arterial había sufrido de una forma tremenda. Tenía 25/13 de tensión y me dijeron, tienes que dejar o tu negocio o la Cruz Roja. Todo el mundo, claro, todos los médicos me conocían y tuve que dejar la Cruz Roja. Me las arreglé muy bien porque nadie se dio cuenta de que yo preparé unas elecciones para perderlas. Yo necesitaba perder aquellas elecciones, yo no podía continuar porque yo vivía de mi negocio que era la fotografía, después me dediqué, como sabes, a profesional y bueno, y alternaba lo de profesional pues con lo de amateur porque hacía exposiciones pues por toda España, en el extranjero también hice algunas. Así que aquello fue tremendo. A tus padres les marcó Cuba, pues los dos estuvieron, no se conocieron allí, pero estuvieron los dos. Sí. Y después también Cuba te marcó a ti. Bueno, yo quería conocer Cuba porque yo lo había mamado desde niño. Por allí estuve bastante tiempo, luego conocí allí a una persona, yo ya me había separado. Mi mujer, la de aquí, no me pudo aguantar, hizo muy bien, no podía soportar aquello porque estar durmiendo todas las noches con un walkie-talkie encima de la mesita de noche, claro, durante 25 años es muy duro. Claro. Es muy duro para una persona que no esté muy metida ahí. A mí no me pareció mal porque lo vi totalmente lógico. Pero yo tenía que seguir adelante con lo que me había propuesto. La vida en el camino, ¿no? Que había puesto la vida en el camino, ¿no? Y seguí llevando medicamentos, haciendo todo lo que pude por ayudar allí, hasta que me di cuenta de que todo era un puro cuento, lo que se trae el gobierno cubano con los medicamentos y con todo eso, y ya lo tuve que dejar. Después tampoco me dejaron sacar a la mujer con la que yo me había casado allí, porque decía Fidel que los diamantes no se podían sacar de Cuba. Después de la Cruz Roja, la fotografía profesional en Ponferrada fue el alma artística de Cela, claro. Sí, bueno, en Ponferrada yo le tengo que agradecer mucho, no solamente a Ponferrada, a todo el Bierzo, porque yo trabajé para todo el Bierzo, pero muchísimo, muchísimo. Todo el mundo me acogió con los brazos abiertos. A Ponferrada le debo mucho, porque era el fotógrafo que más trabajaba en Ponferrada. Luego empecé a trabajar en León. El dinero no me importaba. Yo lo que quería era vivir feliz. Vivir feliz. ¿Cuántas fotos has hecho en tu vida? Que serían incontables, claro. Pedirte una cifra, pues seguramente no podemos decirla exactamente, pero ¿cuántos diríamos? ¿Y fotos a qué personajes? Que puedes decir algunos así importantes.
Bueno, personajes importantes, si te refieres a los políticos, a todos, excepto el que hay ahora. Hablas de que de presidentes del gobierno. Presidentes de gobierno. Pero bueno, luego le hice muchísimas fotografías a actores, actrices de cine. Bueno, también me había metido un poco en el cine, pero aquel mundo no me gustaba. Y además tienes un hito en el mundo de la fotografía en Rusia, cuéntanoslo. A mí me gusta mucho el arte y sobre todo me gusta mucho la ópera y el ballet clásico. Entonces empecé a hacer fotografías de ballet. En Cuba, precisamente, empecé a hacer fotografías de ballet clásico. Y fue un mundo que me gustó. Allí conocí a Alicia Alonso, charlamos, y yo veía que esa mujer vivía la danza. Y claro, allí en el Teatro Nacional de Cuba, yo estuve viendo cómo preparaban los bailarines, las bailarinas, como los coreógrafos, todo. También conocí allí a lo mejor del Teatro Nacional de Cuba. Pues son grandes amigos míos, todas las primeras actrices y los primeros actores, por supuesto. Entonces empecé a seguir ballets. Y claro, llegué a conocer los ballets rusos. De tal forma que conocí al Teatro Bolshoi. Y ya empecé a hacer amistad con ellos. Era el mejor, sin duda, el Teatro Bolshoi de Moscú. Y después de hacerles muchas fotografías, ya de tener mucha confianza con ellos, pues ya me pidieron fotografías. Y se dice, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, yo era el fotógrafo no ruso que más fotografías tenía puestas en el Museo del Teatro Bolshoi en Moscú. Tengo también una exposición que la lleva el Teatro Bolshoi cuando actúa pues por allí, por tantas ciudades rusas como hay, o por otros países, no lo sé. Pero bueno, también tengo exposiciones en Uruguay, en Francia, Alemania, por ahí, en varios sitios. Y después de todas esas aventuras, Cela, aquí en el Teatro Villafranquino, flamante, precioso teatro, que tiene tantas cosas que contar, cuando uno llega a punto de cumplir 80 años, ¿no? Sí, me falta nada, unos meses. ¿Qué se puede decir cuando uno cumple 80 años y ha vivido todo lo que ha vivido? ¿Qué resumen le deja de sabor la vida hasta ahora? Nada, muy buen sabor. Buen sabor, bueno, si exceptuamos, pues que uno tiene su corazón y cuando ve tanta desgracia, pues es como si te estuvieran arañando el corazón y impotencia y demás. Por eso siempre digo que necesito llegar a los 120, 130 años porque me queda mucho por hacer. Estamos acabando, Ramón. Siempre decimos en estos programas que queremos que aquellas personas que entrevistamos, que tienen una vida muy rica, que han hecho muchas cosas, que se han atrevido con la vida para bien y para mal, porque la vida tiene más de una sola cara, a la gente joven de hoy por hoy, de este Bierzo, que tú conociste con la verdadera hambruna, con la falta de todo, que después se desarrolló muchísimo, que ahora tiene un poco de gripe el Bierzo, pero que seguramente tenga mucho futuro. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes de su tierra? ¿Qué mensaje de la vida les puedes transmitir? Nada, simplemente una cosa. Siempre se sale adelante con imaginación y con trabajo. Hay que tener tesón y hay que ser, sobre todo, un poco osado. Hay que coger la bandera y decir al que me quiera seguir, que me siga. Pero para eso tienes que tener una buena causa. Y tienes que creer en la causa. Cuando tienes la causa, cuando crees en la causa, es igual morir por ella o no. Lo importante es seguir con la bandera. Ya vendrán los otros detrás. Seguro que van a venir. Gracias, Cela.